contentos de estar juntos y esperando lo que Dios tiene para estos tiempos. ¿Verdad que sí? Dios tiene cosas buenas preparadas para aquellos que le aman. Y pensando en lo que es el Señor, es precisamente el mensaje de hoy, el cual quiero compartir. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas y traiga todo lo que Él quiere revelarnos del cielo. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por estar en esta mañana, en este lugar, y pedimos que los ojos de nuestro entendimiento se abran para contemplar todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Pedimos que la revelación del cielo venga sobre nosotros una vez más y queremos escuchar todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo quiero hablarte hoy de alguien que venció por nuestras vidas. Amén. De alguien que venció y que es el único que me alienta a seguir peleando. En medio del mundo donde estamos viviendo, el único que me alienta a decir, puedo, porque Él ha vencido por mí, es el Señor Jesucristo. ¿Saben que otros de los domingos anteriores, cuando se pudo salir a caminar, íbamos caminando por el paseo marítimo con algunos hermanos y había un hombre que pedía? Y se acercó una hermana para hablar con él y para darle una de esas tarjetas que tenemos, una tarjeta que son pequeñitas que dice, para Dios no hay nada imposible. Y este hombre en el momento que la tomó, yo creo que no tuvo tiempo ni de leerla, porque tiene letras que no son tan grandes, la tiró al suelo y dijo, yo estoy en el infierno. Y dijo algunas otras cosas más. Claro, uno se queda sorprendido. Nos cuesta pensar que alguien que diga que está en el infierno no quiera hacer nada para salir. Pero cuando nosotros contemplamos el mundo, tantas cosas que suceden, no sé si te pasa a ti como a mí, que cuando voy por la calle muchas veces hasta me da ganas de llorar, de ver las cosas que a veces uno ve y las cosas que uno oye. Y nosotros vemos que hay un mundo que está en esa condición, con desesperanza. Y nosotros tenemos un mensaje de aquel que venció. Y muchas veces, quizás este hombre no pudo conocer a un Jesús con poder para sacarlo del infierno que venció. Y este mensaje es para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recordar. Tú quizás dices, yo ya conozco este mensaje. Bueno, si lo conoces, necesitamos transmitirle a este mundo en el cual nos ha tocado vivir. A ti te ha tocado vivir igual que a mí en este día, en este tiempo, donde nos damos cuenta que hay tantas cosas que están dadas vueltas y que hay un mensaje oculto detrás de todo, pero nosotros tenemos aquel que venció y esto tiene que estar claro para nuestras vidas. Tenemos el vencedor de nuestro lado. Y yo te preguntaría en esta mañana, ¿qué es la cruz para ti? ¿No? ¿Qué es la cruz para ti? Y pensando en qué sucedió, qué es lo que sucedió allí en ese día tan intenso del Señor hasta llegar a la cruz. Y cuando hablamos de que el Señor llegó a la cruz, no fue simplemente un trámite más, no fue algo que estaba programado en la hoja diaria de la ITV, que tú tienes que ir pasando por diferentes lugares. Y lo digo porque para dar una idea de lo que significa que tengo que pasar por diferentes lugares para cumplir con la rutina. El Señor fue a la cruz en su humanidad 100%. Por eso Él es vencedor. Si Él hubiera ido como Dios, como muchos dicen, bueno, Él era Dios, entonces Él no hubiera sufrido las cosas que Él padeció y que lo vemos sufrir. Abby, te has olvidado de mi ahora. Muy bien. Sí, tantos meses, porque me lo ponía solo. Y sabe que yo pensaba en el Señor en este tiempo y
cuando Él iba camino hacia la cruz. A lo mejor por momentos Él pensó, o el enemigo le hizo pensar, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena esto? Y la respuesta a esta pregunta, eres tú, soy yo. Él dice en Hebreos 12:2 dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te lo leo en otra versión. Dice, debido al gozo que le esperaba, y el gozo es ver corazones cambiados por la obra que él estaba por hacer. Dice que sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Juan 10 dice, pongo mi vida por las ovejas, dijo Jesús. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y cuando nosotros a veces vemos películas, ¿no? Filmaciones, creo que la tenemos más es La Pasión, que es una de las que quizás más cruenta muestra todo lo que sucedió. Yo digo, ¿puede un artista, puede una filmación, una novela, poder narrar, poder contar lo que el Señor realmente padeció? Porque nosotros a través de esta película, nosotros vemos a un Jesús el cual fue golpeado, desfigurado, como habla Isaías 53. Pero nunca un artista, nunca un actor puede volver a mostrar lo que el Señor realmente padeció por nuestras vidas. Porque no fue solamente los golpes físicos, sino que Él cargó tu tormento mental. Él cargó tu esclavitud del alma. Él cargó con tus pasiones desordenadas. Él cargó con cada una de estas cosas. Y si nosotros no lo entendemos de esta manera, la cruz simplemente llega a ser algo que vemos y lo contemplamos con costumbre de lo que Él hizo por nosotros. ¿Es cierto? Desde el momento que Él fue tomado como un prisionero en el huerto, hasta llegar a la cruz, yo pensaba, ¿cuántas veces el diablo habrá estado tentándole para que él desistiera llegar a la cruz? Que le habrá dicho, ¿tiene sentido todo lo que estás sufriendo? ¿Tiene sentido que lo que estás haciendo, lo que estás padeciendo? Y yo decía, son las mismas cosas que el diablo hoy nos dice a nosotros. ¿Tiene sentido que te prives de lo que te gusta por vivir una vida cerca de Dios? ¿Tiene sentido que padezcas y no te des los gustos que te mereces por vivir en santidad? Son los mismos pensamientos. Y el Señor en el Getsemaní, Él allí venció. No sé si conoces, seguramente que sí, allí en el Getsemaní, cuando Él le pidió a 3 de sus mejores amigos, discípulos, que le acompañara porque necesitaba que oraran por Él, porque estaba por pasar aquella prueba tan grande en donde Él podía haber dicho que no iba a la cruz. Y dice que allí en Getsemaní, donde estos amigos se quedaron dormidos, Él dijo, Señor, quisiera que no sea de esta manera, pero quiero que sea tu voluntad. Y allí Él venció y tuvo la victoria. Y quiero que nos quede en claro esto. En Getsemaní, Él tuvo la victoria, pero luego en su transitar de cada instante, y yo no te diría de cada hora, sino de cada minuto, Él tuvo que mantener la decisión que había tomado en Getsemaní. Y esto nos habla de que Él necesitaba en cada momento reafirmar lo que Él había decidido. ¿No te habla a ti de esto? ¿Cuántas veces en momentos de emoción
o en momentos de dolor, o en momentos de presión, dice, Señor, lo haré, te seguiré. Y luego, cuando vienen las situaciones, es ahí donde nosotros debemos mantener nuestra decisión. El capítulo de Marcos 15 es un capítulo en donde nos describe un día tan intenso. Leer el capítulo 15 de Marcos es muy práctico y te relata realmente si tú puedes llegar a entender por el Espíritu, es imposible que no te conmueva este capítulo. Parecería que como que el mismo infierno se había levantado para hacer que Jesús desistiera de ir a la cruz. ¿Sabes que si Jesús desistía de ir a la cruz, todo lo que nosotros hoy celebramos no hubiera podido ser? Todas tus luchas, esas luchas mentales que tienes, ¿quién no tiene luchas mentales? No voy a preguntar quién tiene, sino quién no tiene luchas mentales. Esas luchas mentales que nos asfixian, que nos hacen sentir que tú estás haciendo cualquier otra cosa y vienen pensamientos en contra de lo que has decidido hace un rato o a lo mejor hace un año. No tendrías con quién pelearlas. ¿Por qué? Porque ya estaba como este hombre en el paseo marítimo. Determinado tu fin. Él podría, ¿no es cierto?, haber evitado ir, pero el Señor venció por amor a ti y por amor a mí. Y por amor a esta humanidad. Y por amor a esta humanidad. Ese día, allí entre los que podemos nombrar, sucedieron tantas cosas. Está Pilato, el famoso Pilato, ¿no? Aquel que cada vez que te lavas las manos te dice, yo no hago nada, yo miro, yo vi, pero no sé. Bueno, eres como Pilato. Pilato estaba en medio de una sensación de miedo e inseguridad por muchas cosas. Él veía que no era un preso común. Él veía que había algo. Su esposa le había dicho, no tengas que ver nada con este justo porque he padecido por la noche. Es decir, que Pilato tenía miedo e inseguridad. Por eso él salió varias veces para ver si hacía que la multitud enloquecida. Y le dijo, ¿qué les parece si largo a Barrabás? Lo dijo, largo a Jesús. Y ellos gritaban que Jesús quedara crucificado y que soltara a Barrabás, que era un asesino. Y luego dice que como él no pudo hacer nada, tuvo que ir Jesús a la cruz. Y él lo manda a azotar nuevamente. Yo digo, ¿por qué Pilato, sabiendo que era justo, él podría, con su autoridad, haber evitado otra carga de azotes sobre la vida de Jesús? Pero eso te lo dejo como para que veas que el infierno mismo estaba contra el Señor en ese momento. Y dice que una vez que pasó luego de los azotes, los soldados que estaban allí comenzaron a burlarse de él, le pusieron un manto, hicieron una corona de espina, le pusieron en la cabeza. Dice que le golpeaban la cabeza y le escupían. Y se arrodillaban adelante de él para decirle, tú eres el rey. Yo digo, ¿por qué tanto odio contra este preso si ellos eran romanos? Si ellos no eran judíos. Era el infierno manifestado en todos. Y allí luego el Señor fue camino al Gólgota, camino a la calavera donde Él iba a ser crucificado. Y fue un caminar, yo creo, muy tremendo. Él estaba totalmente ya debilitado. Dice que ni siquiera podía tener sobre sus hombros en la parte transversal de la cruz que la llevaba. Lo hacían recorrer todo el camino principales para mostrar, humillarlo ante la gente y también para hacer ver que a los rebeldes le pasaba esto. Allí fue el Señor, que ese famoso Simón que le piden. Y yo pensaba en este caminar del Señor. Yo pensaba que el Señor iba caminando destruido su cuerpo, pero también con el peso de la carga de todo lo que Él llevaba, porque Él llevaba la carga de todo el pecado. Y nadie se acercó a Él. Esos amigos que habían estado con el Señor no estaban. Tantos que sanó, que alimentó.
Nadie se acercaba porque el acercarte era identificarte con el prisionero o con el preso que iba. Nadie se acercó. Y en este tiempo pensaba y yo digo, qué sensación de abandono, de soledad, de traición, de desamparo, ¿no? ¿Dónde estaban aquellos que hacía un día les dijo, cuánto he deseado pasar con ustedes esta Pascua? ¿Dónde estaban esos amigos que él tenía? ¿Dónde estaba esa gente que él había sanado? ¿Dónde estaban aquellos por los cuales él había estado horas enteras y caminando? ¿Dónde estaba ese amigo que caminó con él en el mar? Y que la noche anterior, esa noche en que lo escuchó decirle que no sabía ni tenía nada que ver con ese hombre. Siempre nosotros que leemos los evangelios pensamos en Pedro y decimos, Pedro lloró amargamente, así dice la Biblia, pero no pensamos en Jesús. No pensamos que él sintió, dice que él lo miró. Y por más que el Señor le había dicho que lo iba a traicionar, el Señor estaba en un momento vulnerable en donde todo el pecado y el peso y su cuerpo había participado en juicios injustos, mentirosos, donde le pegaron, donde él no abrió su boca. Yo imagino lo que el Señor puede haber sentido con esa mirada después que Pedro, ¿no es cierto?, le dijo, no tengo nada que ver con este hombre. Luego de toda esta escena, en esta condición, el Señor va al juicio que le hacen, un juicio injusto, donde el enemigo lo aborrecía de tal manera. No era un juicio tan común. Es un culpable, está en la parte defensora, bueno, y no quiero, pero el mismo infierno parecía que se había levantado para burlarse. ¿Cuántas batallas mentales que puede haber tenido el Señor en ese caminar? Mientras él caminaba por ese camino y ver que no había nadie, a lo lejos dice que había unas mujeres. ¿Cuántas las batallas mentales de abandono, de soledad, de traición que el Señor peleó? Y yo decía, cada uno de nosotros, y estoy segura que no hace falta ni que les pregunte quién no, hemos sufrido estas mismas sensaciones de traición, de abandono, de soledad, por personas a las cuales hemos entregado nuestro amor. No estoy hablando solamente matrimonios donde fueron quebrados por infidelidad, por falta de devolverle, ¿no es cierto?, amor o retribuir amor, sino amistades, relaciones familiares. ¿Cuántas amistades donde tú te brindaste y te has sentido decepcionado, traicionado, burlado? Y sabe que eso se guarda en algún lugar de nuestra alma. En algún lugar de nuestra alma está. Y muchas veces salta a la hora de volvernos a relacionar con alguna persona. Y uno dice, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué tengo esta forma de actuar? Porque en algún lugar del alma quedó un sentimiento de abandono, de traición, de soledad, y allí está. Y el Señor es especialista en sanar. Él es el que sana el corazón. Él es el que sana nuestros corazones, porque sin un corazón sano no podemos avanzar. Porque cuando nuestro corazón está dañado, vemos en cada uno la condición para que me vuelva a traicionar. Y yo quiero que allí donde estés, te cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar al que sana el corazón. Oramos, Señor Jesús, tú nos entiendes. Señor, ha habido momentos en nuestra vida
que nos hemos brindado el corazón, Señor, y quebraron nuestro corazón. Hemos sentido la traición, la soledad, el abandono. En situaciones de nuestra vida, Señor, no vamos a juzgar si el otro o yo tengo la culpa. Queremos traer nuestro corazón ante ti para que sea sanado. Queremos que entres a nuestra alma, al área donde necesitas sanidad, para que vengas y puedas hacerlo, porque tú venciste por mí, tú venciste por cada uno de los que están escuchando en esta mañana. Tú venciste para traer sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, pido que el aceite del cielo venga sobre cada corazón que ha sido dañado por desamor, por infidelidad, por haberle quebrado la confianza. Señor, necesitamos tener un corazón sano para volver a amar sin reservas, para poder volver a amar sin estar condicionados por todo lo que siento. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad. Trae sanidad, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, porque tú lo padeciste y venciste en la cruz para que nosotros podamos tener sanidad. Amén. Amén. Y cuando vengan los ataques a tu vida, párate en esta verdad. Señor, tú sanaste mi corazón. Y si no, vuelve a orar. Entra al área de mi alma, donde está escondido ese sentimiento que no me deja relacionarme como corresponde, porque quiero sanidad. La cruz era un elemento de muerte, un elemento de maldición. Así dice Deuteronomio, ¿no es cierto? Que maldito todo aquel que muere en un madero. Y Jesús se hizo maldición para que nosotros podamos ahora vivir en bendición. ¿Sabe que el Señor no fue muerto ni porque le pegaron en la cabeza, ni porque lo asfixiaron, lo ahogaron? Él murió en la cruz como un signo de maldición. Y Él llevó esa maldición en la cual nosotros teníamos que pagar para que nosotros podamos ahora tener victoria en Él. Cuando nosotros hablamos de la cruz, a ver, yo preguntaría cómo la identificamos. Y creo que cada uno diría, ¿no? Como lustradita, una cruz de plata, los otros de oro, tienen cruces porque la cruz ha llegado a ser aquello que nosotros lo identificamos. Qué linda cruz que tienes allí. Oh, qué bueno, sí, esta me costó bastante porque quise hacérmela de un material bueno, la tengo de piedra, ¿no es cierto? Y algo. La cruz donde el Señor fue crucificado era un tronco lleno de astillas, donde después de todo lo que Él había padecido en su cuerpo, Él allí fue otra de las cosas, uno de los métodos más cruentos que había. Algunos se los ataba. Yo no voy a contar demasiado de cómo es. Los evangelios no hablan de tanto de lo que Él padeció en la cruz, porque hay muchos comentarios que podemos leer de lo que se hacía al que iba crucificado, pero se le podía atar las manos y los pies o clavarlos. El Señor fue clavado a través de clavos en las manos y en los pies. Y así, una vez puesto en ese lugar, Él era levantado y se lo metía en un pozo. Y yo imagino todo lo que significó. Eso no se lo pusieron con suavidad, como cuando llevamos una camilla de alguien enfermo y le decimos, cuidado, no golpees, y lo sé porque sufría cuando llevaban a mi hijo, decía, no golpees con la puerta del ascensor, no golpees. Al Señor no le tuvieron esa misericordia, sino que Él fue lanzado en ese pozo que había, y allí había un pequeño madera para que por momentos reposaba, pero cuando Él respiraba, todo eso caía sobre su espalda. Era uno de las torturas más fuertes, la crucifixión, donde al preso, donde
se lo desnudaba para humillarlo públicamente. Las pinturas lo muestran al Señor con una tela, pero ese era el sentido. El sentido era mayor humillación. Y con el Señor creo que ellos se ampliaron en la humillación. Luego le trataron de dar vino con mirra y él no quiso aceptar, porque eso era un calmante y él no quiso que nada disminuyera lo que le tocaba vivir. Esto es, el Señor llegó a la cruz, ¿no? Este es el momento más trascendental de la historia de la humanidad. ¿Y qué vemos al lado de la cruz? Los soldados. Los soldados que una vez que lo crucificaron, se pusieron al costado para sortearse quién se quedaba con la ropa que tenía. Y uno dice, estaban al lado del acontecimiento más tremendo de la historia. Jesús estaba siendo crucificado y ellos, como era costumbre, no pudieron, repartieron su ropa y no pudieron discernir lo que sucedía a su alrededor. Así decían las profecías, las palabras, que repartieron sus ropas. Dice que fue puesto por Pilatos un cartel que dice Rey de los Judíos. Y lo puso en hebreo, en griego y en latín, cosa que se enojaron los judíos. Pero él dijo, lo que está puesto. Quizás enojado porque había llevado la cruz a Jesús. Pero fíjate, ese fue el trono, la cruz fue el trono del Señor. Y también, ¿quiénes más estaban al lado de todo lo que estaba sucediendo? Y es llamativo, algo que por lo menos para mí, lo he oído desde que conozco la Biblia, hace ya muchos años, y llamativo es que dice que del lado de la derecha y del lado de la izquierda había dos ladrones. Dos ladrones en la misma condición que el Señor. Y a mí me llama tanto la atención de pensar que había uno que se burlaba del Señor, en el cual, estando en la condición de que sabía que se iba al infierno o que no tenía paz en su alma, se burlaba del Señor. Y esto quizás nos responde muchas preguntas de hoy, que hay veces que uno no puede llegar con una verdad, aunque ve la gente que está destruida, no puede alcanzar ni llegar con la verdad. Dice que uno estaba a su lado y le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, sálvanos. Ven, sálvate a ti y sálvanos a nosotros, burlándose. Y del otro lado había otro 50% de la humanidad, no sé si decirlo así, el cual reconoció y tuvo discernimiento de que se estaba tratando del Hijo de Dios. Y le dijo, ¿cómo te burlas estando en la misma condición con Dios? Tú te lo merecías. Él le dio una lección, una predicación al otro ladrón. Y él extiende una súplica al Señor y le dice, quiero de ti, quiero salvación. Y el Señor le habla. Fíjate que el Señor no habla ni responde al hombre, al que estaba y que se burlaba. El Señor no le responde. Pero sí el Señor le responde al que buscó ayuda y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio del dolor, Él traía salvación. En medio de lo que Él estaba padeciendo, Él traía salvación. Y dice que la gente pasaba alrededor de Él, los insultaban, movían la cabeza y decían barbaridades burlándose de Él. ¿Cuánto odio? ¿Cuánto odio en la presencia? Y fíjate las frases en las cuales el Señor fue atacado. Las principales burlas eran contra la manifestación como hijo de Dios, porque el mismo diablo lo probaba
para hacerles desistir de lo que el Señor estaba por desistir. Cada uno de nosotros es probado en el área donde el diablo quiere que nosotros desistamos. Si tú estás siendo probado en el área emocional, es porque el diablo sabe que tú puedes tener la victoria en el área emocional, esa que estás peleando. Si tú estás siendo tentado en el área económica, el Señor quiere darte la victoria en esta área. El Señor estaba siendo tentado, provocándole para que Él dejara de sufrir en la humanidad y se manifestara como hijo de Dios y enviara legiones de ángeles que podían haber terminado con toda esa situación. Él quería, el diablo, provocar al Señor en el área de la divinidad. Y le dice así, para que él pudiera perder el propósito y la misión. Una de las frases, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Cada frase iba directa, atacando para mostrarle que no tienes poder como hijo de Dios, no tienes poder. Era provocándole para que él pudiera manifestarse en su deidad. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque se ha dicho, soy hijo de Dios. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Jesús venció por ti. Jesús venció por ti. Él no se manifestó como el Hijo de Dios que podría haberse bajado de la cruz y yo me hubiera bajado y le hubiera dado un par de golpes a cada uno allí. Pero Él sabía que dependía de perseverar en su decisión de victoria para que tú hoy puedas tener salvación y vida eterna. Él venció por ti, Él venció por ti. Hubo fenómenos extraordinarios. Y ahora sí quiero que abras tu Biblia en Mateo 27, el 45 al 55. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron a algunos de los que estaban allí, dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. El 51 dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Es el único momento, excepto también Juan relata de que estuvo María, su madre, y él cerca de la cruz. Pero realmente quienes pudieron estar cerca del Señor no hubo muchos. Dice que la tierra se oscureció por 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. A las 12 del mediodía, cuando el sol está en su esplendor, Lucas dice que el sol se oscureció. Parecería que las legiones de los demonios de todos lados vinieron a contemplar qué sucedería con ellos y con Jesús si él iba a resistir lo que estaba viviendo. Se oscureció la tierra por la misma opresión de todo lo que nosotros conocemos que hay. Dice luego
que el Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? La cruz no fue solamente difícil, sino la cruz fue el momento de desamparo del Señor. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que tomar. Si Él venció, Él puede ayudarme en los momentos que me siento desamparado, que me siento solo, cuando el enemigo me hace sentir que no tengo salida, cuando el enemigo me hace pensar que tengo que hacer ese pecado. ¿Por qué? Porque estás solo, estás abandonado. Tengo a alguien que venció por mí. Tengo a alguien que venció por mí. Alguien que fue a la cruz para vivir todo lo que yo estoy viviendo y todo lo que la humanidad vivía. Dice que la cortina, el Señor clamó, nuevamente expiró y dijo: consumado es. Esto significa todo. No importa lo que estés pensando, todo. No importa lo que pases, todo. No tenemos excusa. ¿Por qué? Porque Él dijo: todo está consumado. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es lo que estás viviendo? Dice que todo fue consumado por el Señor. Todo. Porque el mismo infierno se levantó contra Él y Él venció. Él dijo: Dios, me has desamparado, soy maldito en esta cruz, pero me hago maldición para que la bendición esté sobre aquellos que se acerquen a mí. Dice que la cortina del templo, hoy lo cantábamos un rato antes, se rasgó. Esa cortina del templo que separaba la presencia del lugar santísimo como el lugar santo. Pero ¿sabe que se rasgó de arriba hacia abajo? No fue un hombre que la cortó, sino fue Dios mismo que aceptó la obra de Cristo en la cruz y se rasgó la cortina, y la entrada a la presencia de Dios la tenemos a través de Jesucristo. Él venció por nosotros. Se abría un camino nuevo, un camino en el cual nosotros podíamos entrar al Padre para encontrar bendición. Se nos acaban las excusas. Y a veces nos gustaría tener excusas, ¿verdad? Nos gustaría decir: esto no lo puedo hacer porque Jesús no lo vivió por mí. Todo lo que nosotros peleamos, Él venció por ti. Dice que la tierra tembló, se abrieron los sepulcros. Y el centurión, cuando vio lo que había sucedido, dice que adoró a Dios y exclamó: verdaderamente este hombre era justo. Juan 19:30, ¿no? Dice: consumado es. Su obra fue completa, porque Él no quedó en la cruz, sino que Él murió y resucitó, y Él vive y reina. Él es vencedor. Cuando nosotros, y si el enemigo te dice: ¿cómo vas a decir que Jesús es vencedor si tú estás viviendo en derrota? Tú proclama lo que el Señor es. No estás diciéndole al diablo, y mejor que no le contestes, que tú eres la victoria. El Señor es la victoria. El Señor es vencedor y yo me refugio en su obra completa en mi vida. Jesús venció al diablo y esta era la única manera, la única forma de que Él volviera a tomar lo que Adán y Eva perdieron en el Edén. En el Edén, Adán y Eva perdieron el poder y la autoridad que Dios les había dado. Pero ahora Jesús vuelve a tomarla y ¿sabes qué? Se le entrega a la iglesia, se le entrega a los hijos que le aman, que creen que su obra es completa. La densa oscuridad de las tinieblas tuvo que retroceder porque el Hijo del Hombre venció por la humanidad. Sabe que las potestades del infierno supieron que el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Es tremendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No tenemos por qué seguir arrastrándonos en nuestras derrotas. No tenemos por qué seguir viviendo que yo soy así,
que no puedo. La obra de Cristo no fue simplemente una cruz donde le crucificaron porque no lo entendieron. Él cargó sobre él mi pecado y tu pecado. En todas las áreas, en todas las áreas. El Señor podría haber desistido de lo que él estaba padeciendo, pero por el gozo puesto delante de él, el gozo eras tú. Dijo, vale la pena lo que estoy haciendo. Vale la pena por uno en la cruz. Por uno, el otro se burló. Vale la pena por uno en la cruz lo que él estaba haciendo. Y sabe que las escrituras se cumplieron totalmente con respecto a esto. La muerte no lo pudo retener. El Señor venció. Isaías 53 habla, ¿no?, de él, que es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y si todo lo que él dijo de él se cumplió, él dijo que él volvía por una iglesia santa, pura. ¿Será que cumplirá esta otra parte? ¿Cumplirá esta otra parte? Necesitamos alinearnos a Dios en este tiempo. En muchas áreas, la iglesia cedió el terreno a una sociedad anti Dios. Y nosotros tenemos que volver al mensaje original de la palabra, que no ha cambiado. Cambiaron las técnicas del Zoom, del San y del Tan. Pero no ha cambiado su verdad. Su verdad no ha cambiado. Él venció y vino a establecer un reino. Y sabe que el reino de los cielos se establece en mi vida, en mi vida. Entonces, Él vino a establecer un reino en aquellos que creen que Él es verdad. Y cuando yo pienso en un reino tiene que estar resguardado del enemigo. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros somos guardianes de este reino que el Señor estableció. Y tenemos armas para guardarnos, porque el enemigo no descansa, así como no descansó con el Señor y lo atacó directamente en las áreas donde él sabía que podía pecar o vencer o hacerlo caer. El enemigo sigue de la misma manera. Tú estableces el reino de Dios en tu vida. Tú estableces y tú eres el guardián de ese reino. Nosotros necesitamos guardarlo y tenemos armamentos suficientes para poder guardarlos. Que no es fácil, que tu mente está bombardeada continuamente con cosas. Vale que sí, es verdad. Que tienes un montón de tentaciones, también es verdad. Que estás en un mundo difícil, es verdad. Quizás fue más fácil el mundo del Señor, ¿verdad? ¿Quisieras que retrocedamos y vuelves y vives en esa época? ¿O prefieres pelearlas en esta época? ¿Qué te parece? ¿Te hubiera gustado pelearlas en la época del Señor? ¿O este es el tiempo tuyo para guardar el reino de los cielos, el reino de Dios que está en tu vida? Amén. Gracias, Señor. Dile con tus palabras, gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por mi vida. Señor, no queremos olvidarnos de lo que tú hiciste por nosotros. Queremos presentar a este mundo un mensaje de verdad, de poder para aquellos, Señor, que están sufriendo en desesperanza, que ya han comenzado a declarar que están en el infierno. Señor, y hay un mensaje el cual vibra dentro de nuestro ser que cambió nuestras vidas. Quiero que en esta mañana entregues al Señor aquellos no puedo que lo has confesado una y otra vez,
que tantas veces has dicho, no puedo superar esta situación. El enemigo me trastorna la mente. El enemigo trae sensaciones y sentimientos. El que venció está aquí en esta mañana. El que venció es aquel que puede liberarte si tú lo quieres. El Señor lo hizo para salvación, para victoria. Hubo uno de los que estaba crucificado a su lado que no aceptó la bendición de Dios, pero otro sí la aceptó. Gracias, Cordero fiel. Por eso en esta mañana Él vence y Él venció y sigue venciendo. Si tú quieres que Dios lo haga. El ejemplo de los ladrones en la cruz es tan claro. Los dos estaban en la misma condición. Los dos estaban siendo crucificados. Los dos estaban sufriendo, pero sus corazones eran opuestos. Sus corazones estaban en oposición. Uno encontró en el Señor el perdón para su alma y el otro se burló de la salvación. Que seas tú hallado del lado de que encontró la presencia del Señor. Renuncia a los no puedo. Renuncia a aquellos que ya lo intenté y no he podido. Entrégate en las manos del Señor, el que venció, el que es victorioso, el que tiene a su lado toda potestad que tiene sobre su vida, el que te dejó su nombre para que por su nombre seas más que vencedor. Ponte del lado de los que ganan las batallas. No estoy diciendo que sea fácil. Al Señor le costó. Al Señor le costó. Por eso Él se sintió desamparado. Por eso allí en el Getsemaní le pidió a Dios, al Padre, que lo hagan de otra manera. Padre, podemos hacerlo de otra manera. Pero si no hay otra forma para que el hombre sea libre de la maldición, voy allí, Señor. No te quedes solamente con las fotos de la película de la pasión. Quédate con la victoria que el Señor ganó en tu alma y en tu espíritu.